Así que sin más que decir de mi parte, doy nuevamente la bienvenida y le agradezco la presencia a Daniela Marci, con quien las dejo. Daniela. Muchas gracias, Alberto. Esta sesión y la del día jueves van a estar dedicadas a género y trabajo, y es un tema que está muy presente ahora, se ha ido incorporando en distintos programas, porque ustedes ven que desde hace un par de años es una parte relevante de la agenda política, y entonces a mí me parece que es importante que nos pongamos de acuerdo con los términos que vamos a llamar feminismo, o a qué tipo de feminismo nos vamos a referir, qué es la perspectiva de género. Esta sesión quizás va a ser más general, porque está pensada para poder llegar de buena manera a análisis de jurisprudencia y qué se ha hecho sobre estos temas en los últimos años, sobre todo en el trabajo de los tribunales, y con una perspectiva de derechos fundamentales también. O sea, vamos a analizar esto que es el trabajo como lo conocemos en el siglo XX, el feminismo, que también es un fenómeno que está ya en el mismo siglo XX, o sea, se cruzan. Vamos a hablar también que existen distintos feminismos, por eso les decía que tenemos que ponernos de acuerdo en los términos, pero también ver cómo lo ha tratado nuestro sistema, y en eso vamos a llegar sobre todo a hacer un análisis de sentencias bien aplicado. Así que para que no se preocupen si ven como que partimos muy de una cuestión general, pero es necesaria para situarse en este tema, que no es, si bien se ha ido incorporando a los programas, no era un tema antes en realidad. Entonces, tenemos como primera cuestión que el capitalismo, que no es un fenómeno propio solo del siglo XX, sino un fenómeno histórico de larga data, cuando se produce la primera revolución industrial y surgen las primeras leyes sociales, y sobre todo con la segunda revolución industrial, y se empieza a formar un cuerpo jurídico más consistente, fundado en la categoría de la subordinación, al que vamos a llamar derecho del trabajo, tenemos un fenómeno en que las feministas se preguntan: ¿esta división del trabajo en trabajo productivo y trabajo reproductivo siempre habrá existido, o es una cuestión que también se produce con el sistema capitalista en el siglo XX? ¿Qué quiere decir esto? En que incluso el feminismo, que tiene antecedentes bastante anteriores al siglo XX, empieza a revisar el derecho del trabajo y a cuestionarse si esto siempre había sido así o no, y en realidad la respuesta es que el capitalismo en un momento logra darse cuenta que es más eficiente que las mujeres vayan a un ámbito privado, a un ámbito doméstico, y que eso permite y es imprescindible para que exista este trabajador, que era el sujeto trabajador, que es una figura preponderante en el siglo XX. ¿Cómo lo explican? En que, por ejemplo, con la primera revolución industrial hay mucha historiografía que demuestra que las familias iban completas a trabajar, a las minas, niños de 3 años trabajando en condiciones dramáticas porque eran los únicos que llegaban a ciertos lugares. Hay un periodo en que no había una separación tan grande entre trabajo de las mujeres, o lo que una mujer tiene que hacer, y el trabajo de un hombre, lo que entendemos que un hombre, donde un hombre se tiene que desarrollar. Y aparentemente, por cuestiones más prácticas que morales, las mujeres se van al ámbito de la casa, al ámbito doméstico, a hacer todo este mundo que se ha relevado en el último tiempo. Y yo diría que estas cosas son más fáciles de explicarlas con la pandemia que antes, porque ahora hay un sentido común muy extenso con respecto a lo que es el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, que antes no sé qué tan compartido era. No sé si todos habíamos visto cómo se hace funcionar una casa, por ejemplo. Y la gente ahora se declara muy extenuada, muy estresada, y es fundamentalmente porque han tenido que hacerse cargo de ese ámbito, que ya no se lo pueden delegar a quienes normalmente se lo delegaban, que eran a otras mujeres.
O sea, este trabajo sí que siempre ha sido un trabajo de mujeres, y si las mujeres salen al ámbito del trabajo productivo o de empresa, normalmente lo que se hace es entregárselo a otras mujeres. Entonces, el feminismo, y aquí entonces me parece relevante decir que el feminismo es una teoría, no es una teoría, son muchas teorías críticas. El feminismo ha analizado todos los ámbitos de la sociedad, entonces a los que les interesen estos temas van a encontrar pensamiento feminista con respecto a la sociedad completa. Y por supuesto que en el ámbito del trabajo ha tenido un espacio importante, aunque tampoco fue su primera preocupación. De hecho, hay ciertas críticas que se le hacían al feminismo que decían, en realidad, miren, Rosa Luxemburgo tenía muy mala opinión de las feministas porque decía las feministas son mujeres burguesas que lo que quieren son los derechos del marido. Como ellas no trabajan, y les decía el parásito del parásito, porque como el empresario es el sujeto, y ellas no trabajan, ellas lo que quieren es votar y tener estos derechos que tienen sus maridos burgueses. ¿Se fijan? Esa es una visión que, claro, ahora uno no podría sostener eso, pero en el fondo es lo que quería relevar, y otras pensadoras intelectuales relevantes en Chile también tenían una visión en ese sentido. Por ejemplo, Gabriela Mistral consideraba que el feminismo era una cuestión de burguesas y que las burguesas nunca le habían trabajado un día a nadie, y que en cambio la mujer del pueblo siempre trabajaba sirviendo a otros, lavando ajenos. Entonces, en su momento también esto era parte de distintos niveles de crítica, pero al feminismo hay que reconocerle por lo menos dos cosas. Una, que efectivamente consiguió los derechos políticos como gran conquista, y lo otro, y que tiene mucha vinculación con el trabajo, es el acceso a la educación. Para las feministas era muy importante que la mujer se educara. Y en esto también es relevante el dato que la universidad como espacio de formación superior, y donde entendemos la sociedad que se genera el pensamiento crítico y la ciencia, fue un espacio inaccesible para la mujer hasta recién el siglo XX. Es decir, si la universidad tiene 1000 años, nosotros entramos hace muy poco. Y eso es un dato, por ejemplo, cuando se analizan las crisis de las universidades con este tipo de temas, entonces uno se sorprende menos porque se da cuenta que la universidad, que era un espacio que primero lo tuvieron los hombres en los monasterios, pero que eran absolutamente masculinos, y que cuando se secularizan se transforman en universidades, pero fue un espacio de hombres. Y eso no es un dato irrelevante, porque si decimos que es ser un espacio de hombres, tiene que ver con la idea de que las mujeres no nos consideraban capaces de realizar o desarrollar pensamiento racional. Entonces, ¿por qué parto por aquí? Y como les decía, de ideas tan como macro, porque todo esto se sitúa casi en 100 años. El derecho al trabajo como un progreso social, la idea de la participación de la mujer, de la educación, y esa educación después se refleja en su participación en el mundo del trabajo. Estamos hablando de fenómenos que para mí es importante decir dos cosas. Una, que no siempre fueron iguales. El trabajo de la mujer, sin decir que antes era mejor, porque a veces se tratan de romantizar periodos históricos que son tremendos, pueden haber sido muy malos, pero en otro sentido. Pero lo que es importante decir, y que es la principal cuestión que plantea el feminismo a propósito del trabajo subordinado del siglo XX, es que toda esa promesa de ciudadanía fue pensada para un hombre trabajador, porque la mujer tenía que estar en este otro espacio. Y si le llamamos trabajo productivo y trabajo reproductivo, estamos diciendo también, pues las palabras representan cosas. Y si yo digo que el trabajo de la mujer es reproductivo y el del hombre es productivo, con eso ya ¿qué estoy instalando? ¿Qué connotaciones pueden tener estos términos? Aquí es bueno que podamos conversar, sobre todo porque ninguna de estas cuestiones son ajenas a nadie. Todos tenemos una opinión, una experiencia, y lo importante es que puedan participar con libertad absoluta, porque también son temas que a veces pueden incomodar un poco. ¿Podría ser el sexismo detrás de eso? Uh-huh. ¿La labor propia del sexo de la mujer o el hombre? Claro, los estereotipos
pero en esta primera etapa, la principal para mí es ver que ese trabajo reproductivo, en oposición a un trabajo productivo, ya nos dice que hay un trabajo que es productivo y por lo tanto es valioso, que es el trabajo que se produce en el ámbito de la industria fundamentalmente. Y en cambio el trabajo reproductivo es la idea de la reproducción de la prole, del proletariado, o sea, la mujer es la que reproduce la fuerza de trabajo, y la reproducción también tiene que ver con la idea de reiteración, que es un trabajo de poco valor social, que se considera un trabajo de poco esfuerzo intelectual, que no requiere creatividad, inteligencia, todo con lo que quizás mitificamos un poco el trabajo fuera de la casa, porque los trabajos en general no son todos los días una nueva aventura, y que el mundo de la creatividad, o sea, en eso también también son estereotipos, y el trabajo de la casa se veía muy como esta eterna reproducción de que me levanto en la mañana, desayuno, peinar al niño, llevarlo al colegio, que la casa esté limpia, y todos los días igual. Por eso es que, y es una cosa que se está discutiendo mucho a propósito de cómo esto debería recogerlo una nueva constitución, hay como una revisión de todas estas ideas que subestiman el trabajo de cuidados, porque en el fondo en estos tiempos también se ha hecho muy evidente que nadie puede prescindir de los cuidados. Ninguno de nosotros podemos prescindir de muchas cosas que se producen en el mercado, pero los cuidados no se puede. O sea, no existe la vida sin ese tipo de actividades. Y por eso es que estas ideas han ido transformando también el derecho del trabajo. Pero volviendo al principio, entonces si tenemos un trabajo que es reproductivo y que no tiene valor social, no tiene valor económico, no se remunera, no se protege de ninguna forma, y tenemos un trabajo que era el que iba a ser el hombre regulado por este derecho nuevo, que era el derecho del trabajo, y que incluso transformó al trabajador por primera vez en un sujeto relevante en la sociedad. Eso nunca había ocurrido, eso es un hecho inédito, por eso es que el derecho del trabajo uno le puede hacer muchas críticas, pero es la primera vez que las personas que trabajan para vivir fueron relevantes para la política, la sociedad un poco se pensó desde ese punto de vista. Incluso también hay personas que dicen, es tanto lo que se glorificó el trabajo que hizo que no viéramos que había derechos que no tendrían que haber estado tan conectados al hecho de tener trabajo o no tener trabajo. Eso lo vemos ahora también. A mí me parece que con la pandemia y el proceso en el que estamos, todas estas cuestiones se han hecho mucho más visibles, que no puede ser que el que no trabaja no tenga derecho ni a sobrevivir, o sea que tienen que haber una protección por un lado y el trabajo otras cosas, pero que ya no puede ser todo dependiente de esta posición, y más con las características que tiene el trabajo ahora, porque cuando hablamos de eso, hablamos del trabajo, de este trabajo que lleva a la ciudadanía social. Era un trabajo muy protegido que tuvo 30 años de oro después de la Segunda Guerra Mundial, y que también eso es un suspiro en la historia. Yo con eso también dejaría como anotada una pregunta, que es ¿en qué situación estamos al día de hoy? O sea, si lo que yo estoy narrando explica suficientemente la sociedad en la que estamos, o en realidad habría que darle una vuelta y que las cosas no son exactamente igual. Bueno, eso lo podemos ver un poquito más adelante. Pero al punto, todo esto empieza a tener una especie de traducción jurídica, al punto que hasta el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido objeto de crítica, porque se dice que esa es los hombres, decía, pero los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos y debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. La crítica feminista, que como les señalaba, es pensamiento, es teoría, pero que busca el cambio social, se atribuye a las escuelas críticas, dice eso es una ficción porque el ser humano nace profundamente vulnerable, muy distintos, todos distintos los unos de los otros, en condiciones distintas, materiales, sociales, afectivas, y ese ser humano, si tiene mucha suerte y alguien emplea muchos cuidados y muchos recursos en él, va a lograr tener condiciones que le permitan quizás algún día comportarse fraternalmente con el resto de la sociedad. ¿Y por qué el acento se pone ahí? Para relevar la importancia de este espacio que al que el derecho del trabajo no le asignó ningún valor.
Les voy a poner un ejemplo que lo analizamos un poco en las sesiones, la última sesión que tuvimos juntos, pero esto que puede parecer también tan obsoleto, se refleja al día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es lo que le ocurrió a la trabajadora de casa particular con las sucesivas leyes de protección al empleo? Quedó fuera. Quedó fuera, y la trabajadora de casa particular, que es el emblema del trabajo feminizado, en condiciones siempre desmejoradas con respecto a las reglas generales, y eso tiene una larga explicación en el derecho del trabajo, que al derecho del trabajo nunca le importaron, porque no era su sujeto de interés, no era el trabajador al que le interesaba, que era el trabajador de industria, nunca le interesaron tres grupos. Los funcionarios públicos, porque se entendía que eran otra cosa, y no estaban en el ámbito de la empresa. No le interesaban los artistas y no le interesaban los sirvientes. Y por eso es que cuando estos sujetos se empiezan, sobre todo los dos últimos, se incorporan en la norma laboral, siempre es de una manera peor que las reglas generales, como especies de concesiones, y eso se vio exactamente igual en este año, porque lo que ocurrió con la primera ley de protección al empleo fue que quedaron fuera de la cobertura del seguro de cesantía, que era el que iba a producir el reemplazo de las remuneraciones con los contratos suspendidos, que eso podría haber sido, por la rapidez con la que se legisló, aparentemente tiene que ver con un error. Pero después, al mes siguiente, se modificaron muchos aspectos de la ley de protección al empleo. Se incorporó en una frase que esto incorporaba a las trabajadoras de casa particular, pero se mantuvo el requisito de que para gozar de los beneficios de la ley de protección al empleo había que ser parte del seguro de cesantía, por lo que quedaron nuevamente fuera, porque las trabajadoras de casa particular no estaban en el seguro de cesantía. Y solo con una tercera ley de protección al empleo fueron incorporadas. Entonces, por eso les decía, aquí hay un ejemplo claro de que estas no son nociones tan superadas por el derecho del trabajo ni por las concepciones de la sociedad. Sin perjuicio de que las trabajadoras de casa particular tienen muchos problemas, incluso peores que este, porque es un trabajo que está normalmente en la informalidad laboral. Tener un contrato no es la regla general, por lo tanto no van a estar, pase lo que pase, si están en la informalidad no les llega la protección del Estado, y muchos dicen, en realidad las trabajadoras de casa particular han vivido una tragedia muy específica, que es decidir si se van a pasar las cuarentenas y perder contacto con su familia en las casas de sus empleadores. Y ese es el siglo XXI, entonces las cosas parecen superadas, pero también hay hartos elementos para pensar que no tanto, a lo mejor más en el discurso, pero hay ejemplos concretos que demuestran que estamos en situaciones no tan radicalmente distintas a las que ya se han estudiado respecto del siglo XX. Y entonces, la cuestión es también preguntarse si ¿qué es lo que ocurre con el mundo del trabajo hoy? Estos roles, esta idea de la mujer cuidadora en el ámbito doméstico y el hombre trabajando en la empresa, esto sigue siendo así. Por eso también les ponía un poco el ejemplo de la universidad, porque la experiencia de las mujeres en la universidad también refleja algunas cosas que la van a marcar en el futuro desarrollo profesional. Una es que siguen existiendo carreras feminizadas, las carreras feminizadas tienden a pagarse más mal. También se ve en el análisis de las instituciones. Esta es una pregunta que normalmente yo hago para que todos pensemos dónde trabajamos, y si es verdad que si bien las mujeres estamos en los espacios de trabajo, si estamos en la jefatura. Ahí es una cuestión que tiende a ser compleja porque estamos presentes, pero no estamos en los puestos de toma de decisión. Y normalmente si estamos en las altas jerarquías, tienen que ver más bien con roles de gestión, y los cargos de decisión, los que definen las políticas, qué es lo que se va a hacer, los que proyectan,
siguen siendo hombres. Eso es una generalización, pero que responde a varios espacios de trabajo. Por lo menos, por ejemplo, en el mío, se hizo un diagnóstico en este sentido y la universidad no es distinta a otros espacios. Bueno, y cuando hay trabajos feminizados, esos trabajos feminizados también tienden a reproducir esto de la mujer cuidadora, porque ¿qué trabajos son feminizados? Por ejemplo, la educación de párvulos, la enfermería, son tipos de carreras que tienen que ver con esto que pareciera como una característica natural de las mujeres, que es el relacionarse con el otro. Y esta idea de la mujer, y ya con esto cierro, digamos, las primeras cuestiones que me gustaría instalar, es una representación muy fuerte de que las mujeres, incluso en la literatura, en el cine, en la pintura, nos muestran como seres que tenemos inclinación hacia los otros, naturalmente, hacia nuestros hijos, la inclinación es la idea de la pasión por el otro, y que se contrapone a esta idea que es más kantiana del hombre autónomo, que se basta a sí mismo, que no necesita de otro, que se da su propia norma. Y hasta en eso las feministas han dicho la idea kantiana de la autonomía, del hombre recto, que no se inclina hacia los otros, es una ficción, porque ese hombre no existe. Si fuera así, no existiría. Porque para que hasta que surja la vida, dicen algunos, tiene que haber un choque de uno con otro, o sea, uno tiene que estar en relación, y todos esos cuestionamientos que pueden parecer muy generales, son parte de la discusión, por ejemplo, ahora de cómo vamos o qué valor le vamos a dar al ámbito de los cuidados. Si vamos a seguir como sociedad despreciándolo, o en realidad vamos a tener un cambio pensando en que este ámbito es valiosísimo. Yo me gustaría abrir un poco la palabra para ver si, no sé, si hay algunas reacciones, opiniones, críticas, lo que sea. Nada, bueno. Esto incluso recientemente, porque normalmente para que estas discusiones se tomen más en serio, se les ponen números. Y hay un estudio de la ONG Comunidad Mujer, que hizo un cálculo alternativo del PIB. El PIB es la forma de cálculo de las riquezas más aceptada mundialmente. Y la riqueza de un país no considera el ámbito de los cuidados. Ese tipo de trabajos no se suma al cálculo del PIB. Y eso, por eso, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, porque si yo no considero que eso forme parte del proceso de creación de riqueza, estoy excluyendo a un espacio, y entonces este cálculo alternativo le puso un valor de mercado a todos estos trabajos que ahora estamos haciendo, de limpieza, de cuidado de niños, de cuidado de personas enfermas, de personas ancianas, lo que a mí me costaría delegarle a otro, pagarle a otro porque lo hiciera a cambio, en vez de mí. Y ese cálculo produjo un resultado bien sorprendente, que es que si yo decido darle, aunque sea ese valor que no es alto, porque es el valor de tener una empleada, significa que ese espacio produce más riqueza que el sector financiero y bancario, 10 puntos más. Y entonces ese dato se ha relevado mucho en el sentido de que el país no estaría ni en condiciones de reconocerlo en su totalidad. Y ahí cierra un poco la crítica feminista a la idea del trabajo, que es que el capitalismo, como lo hemos conocido, le ha expropiado a la mujer este trabajo, y que el trabajo de la mujer ha subsidiado al sistema. ¿Se fijan? Y por eso entonces esta idea de que en realidad pareció que era la manera más eficiente, pero esa manera más eficiente dejó en la desprotección a la mayoría, o sea, de la población, porque las mujeres somos una mayoría, y eso permitió que se subsidiara el sistema con un trabajo que se entendió que era femenino. Porque esto, todo se puede discutir, porque antes decían el sexismo, claro, porque ahí está arraigada la idea de que la mujer cuida.
que es otra idea que está en cuestión en este momento. Yo soy de las que piensa que en cuanto a los cuidados les pongan un buen precio y protección social, va a haber hombres dispuestos a cuidar. Incluso se puede transformar en una gran oferta de trabajo si es que se modifican las reglas. Y no creo que ahí vaya a seguir este esencialismo de que solo la mujer puede cuidar. Que las familias subsidian mucho también este tipo de cosas. ¿Ningún comentario hasta ahora? Bien, pero lo que vemos, y que es lo que me interesaba, por ahí les dije que me interesaba que lo tratáramos de actualizar un poco a la situación del trabajo actual. ¿Será posible sostener que el trabajo ofrece ciudadanía en este momento? Y que este trabajo que llamamos productivo, es el que nos va a permitir desarrollarnos y ser un sujeto relevante como ocurrió en el siglo pasado, ahora las cosas están un poco más complicadas. Algunos, y esto también me parece que es interesante comentarlo, algunos ponen el acento en que en realidad el trabajo se ha precarizado tanto, es tan inestable, los contratos no duran por mucho tiempo, los despidos tienen poca protección, los contratos en general se están tratando de, las nuevas figuras contractuales, muchas no tienen protección contra el despido, es un fenómeno que se ha dado en Chile todavía, no tanto, pero si revisan los proyectos de ley, hace años que se intenta instalar, y sabemos también que la protección contra el despido no es altamente protectora en Chile, pero entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que el trabajo ya no es lo que era, que por lo tanto no podemos seguir pensando que la ciudadanía va a venir de ahí, y que la experiencia se feminizó en el sentido de que ahora la experiencia de las personas en el trabajo se parece más a la de la mujer en el siglo XX. Contratos más precarios o mucho contrato, más que contrato informal, informalidad laboral, trabajos mal pagados, que son los típicos cuando se hacen diagnósticos de cómo participa la mujer en el mundo del trabajo, con brecha salarial, con mayor informalidad laboral, en sectores que se pagan más mal, los trabajos feminizados, etcétera. Entonces, por eso lo que les quería plantear es que la cosa ahora es bastante más revuelta, al punto que algunos dicen, incluso pareciera que el sistema se está dirigiendo a valorar características que han sido asociadas a la mujer. Por ejemplo, el espacio de los cuidados o de la empatía. Ahora muchos trabajadores, cuando se les piden los currículums, si ustedes se fijan, ponen énfasis en características como la comunicación, buen trabajo de equipo, empatía, cosas que antes no habrían estado jamás en un currículum. Pero incluso dicen que por efectos de la robotización y de la automatización hay características humanas que todavía no han sido competentemente reemplazadas y que por eso el estereotipo de la mujer está viviendo otro tipo de valorización o estamos en un proceso de cambio, por lo menos en un proceso de cambio. Ahí yo no sé qué opinarán, o sea, si ustedes tienen algo que comentar o encuentran que no les resulta tan cercana la explicación. Nada, bueno, están más callados que en las sesiones anteriores. ¿Profesora? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Sí, se escucha? Sí. Yo creo que igual es un tema de lo que usted plantea, si bien es cierto, quizás su exposición puede parecer una opinión personal muy fundada, digamos, de cierta manera, o muy razonada. Hoy en día, o digamos posterior digamos, partiendo de los finales del siglo XX, principios del siglo XXI, este sistema ha tendido a cambiar a cómo de esta manera se gestiona el recurso humano. Eso ha tendido a establecer. Si bien es cierto, hay cambios de vocablo o de palabras que se usan. O sea, pasamos de
no sé, pues de las oficinas de recursos humanos hoy día a la gestión de las personas. Ese es el término que se ocupa hoy día. No se ocupa el término trabajador, sino que las empresas que supone que están en el alto, en el boom de este cambio, no hablan de trabajadores, sino que hablan de colaboradores o colaboradoras, en definitiva, no estableciendo de que en definitiva quien presta esta función de trabajador hoy día no es un simple trabajador que está tasado en una cantidad de una remuneración, sino que es parte de la empresa y está en boca este tema de que en definitiva todos somos la empresa, o todos somos el eslogan de la empresa o la misión, visión de la empresa. Entonces eso sí ha producido un cambio, pero yo diría que pasa en empresas de nivel transnacional o que en definitiva tienen un trabajo en esta área respectiva hace mucho tiempo. O sea, y ahí está el ejemplo principalmente de los japoneses y que después algunas empresas estadounidenses copiaron desde los japoneses. Pero las grandes diferencias se producen en los países en vías de desarrollo. O sea, yo creo que ahí seguimos teniendo un modelo burocrático. Si pensamos en el sistema de gestión pública, la gestión pública tendió en algún momento a pasar del sistema burocrático a una gestión integrada de personas, pero el sistema público no ha sido capaz de eso. Quizás un ejemplo de eso podría ser la alta dirección pública, podría ser, pero con bastante, digamos, signos de interrogación respecto a la alta dirección pública o el servicio civil. Y yo creo que esos cambios en Chile no son posibles, uno no lo ve en el día a día. O sea, el trabajo sigue siendo, de cierta manera, la organización de la empresa sigue siendo un tema jerarquizado, y que no hay una horizontalidad ni incluso, ni siquiera en los cargos directivos. O sea, es más importante, por ejemplo, el gerente comercial o el gerente de gestión de personas. Y es así en la empresa. Las actividades que organiza, por ejemplo, la unidad de gestión de personas, recursos humanos, de cierta manera son poco evaluadas por la gestión comercial o por la gestión económica de una empresa y tienden a incluirse porque son necesarias para el desarrollo de la empresa, no porque sea una cuestión plenamente aceptada. Entonces, y hoy día yo creo que en Chile en general no se da esta nueva organización del recurso humano o de la gestión de personas. Sigue siendo el Estado, por ejemplo, sigue siendo jerarquizado. Y eso es muy difícil que cambie. Pero ¿cómo lo conectas con el tema de género? Porque yo entiendo el planteamiento, creo, de que siguen siendo empresas muy tradicionales, eso sí, muy jerárquicas, en que que no hay una, como se dice ahora, como un poder más horizontal, que está como más distribuido, aunque también eso daría para otras discusiones, hasta qué punto eso que parece como difuso signifique menos control. O sea, bueno, pero ¿de qué manera lo conectas con el tema Porque en general, en esta disposición de la jerarquía y no horizontalidad, o en este cambio de vocablos, simplemente porque el establishment o lo que se lleva hoy día, o el statu quo que hoy día estamos llevando, no hay la corporación en equidad de género, no existe. O sea, si uno piensa cuánto gestión o unidades o dirección de recursos humanos están a cargo de mujeres, yo no tengo, me mentiría dar un porcentaje. Sí. O sea, eso es verdad. O sea, al día de hoy todas estas brechas siguen existiendo e incluso existen más, porque todo lo que ha ocurrido con la pandemia, las cifras demuestran que las mujeres hemos retrocedido como 30 años en la participación en el trabajo, por las mismas razones que estamos hablando, porque si recaen los cuidados en las mujeres, es imposible que tú mantengas un trabajo con las características que te exige todavía el horario, la intensidad de la carga de trabajo. O sea, eso también es verdad. Incluso por la brecha digital, porque las mujeres tenemos menos alfabetización en cuestiones tecnológicas. O sea,
Me parece súper, o sea, a lo que yo planteo es que, o sea, si usted me dice el tema, qué pasa en el tema de género, yo creo que no hay, primero no se construye, digamos, empresa o trabajo en equidad de género. Y si así el porcentaje ínfimo que no tiene ninguna injerencia en el modo de ver el trabajo, de ver el trabajo. Ahora el tema yo creo que más que allá de establecer qué posición más fundada o menos fundada, tiene que ver claramente con un cambio cultural y generacional. O sea, si pensamos, por ejemplo, hoy día en el tema de los millennials quieren tener hijos. Y eso hay estudios que dicen que en definitiva a ellos les gusta el trabajo rotativo. O sea, no les gusta la estabilidad en el empleo, sino que ir cambiando de empleo. Le parecen que de una u otra medida, ellos, por ejemplo, también ven que la estabilidad no tiene que ver con un contrato de trabajo. Entonces, por eso digo que hay diferentes. O sea, si lo miramos en la época de nosotros, es una introducción cultural. Que en definitiva uno requiere el cambio cultural. Hay padres y madres que cuidamos a los hijos de manera igualitaria, pero hay padres de mi misma generación que no lo hacen. Pero también hay estudios sobre ese último punto que tú dices. Con las encuestas hay que tener mucho cuidado porque los números se pueden torturar hasta que digan lo que uno quiera, y las encuestas también depende de cómo vengan planteadas, porque algunos decían, claro, este retrato como del centennial que lo único que quiere es cambiar, pero si tú les planteas si te gustaría tener otras cosas, tener que tú puedas proyectar una vida, que un trabajo te asegure ciertas cosas, las respuestas no son, más bien ellos constatan que esa oferta de trabajo ya no existe y se adaptan, pero no es que rechacen la estabilidad. Incluso ahora faltan investigaciones también en Chile. Yo no sé por qué faltan tanto, si esto es como el tiempo para los sociólogos, pero por ejemplo hay un estudio de la Plaza de la Dignidad demuestra que mucha de la gente que protestaba ahí, primero no eran tan jovencitos como se decía, sino que era gente entre 30 y 40 años, y con mucha escolarización, gente, hasta incluso un 10% tenía doctorado. Y ahí hay un tema, porque si hay gente que está protestando y que hizo todo lo que un sistema le pide, que tuvo estudió una carrera universitaria, incluso un posgrado, hay algo que falló ahí y que produce una insatisfacción. A mí me parece que esos son datos que nos van a permitir ir viendo, o sea, o fundamentando o dando más piso a algunas cuestiones que están, que digamos que están en las discusiones. Ya, entonces, otra cosa que es importante para este tema, por lo menos yo creo que ya en cuanto al tema de cómo el feminismo le da una vuelta completa al derecho al trabajo y cuestiona estos roles, cuestiona la idea de que el derecho al trabajo, incluso cuando se crea, y a la mujer por razones también prácticas y no de conciencia moral, sino que producto de que las guerras hicieron que las mujeres saliéramos a trabajar en la fábrica y ahí ya no hubiese tanto problema, el derecho al trabajo le entrega ciertas reglas especiales cuando se da cuenta que la trabajadora tiene ciertas circunstancias que no estaban previstas, como el embarazo y cuestiones de ese tipo, se lo entrega como concesiones, como si fueran ciertos privilegios que le va a dar las excepciones a la regla. Pero el derecho al trabajo, la crítica que se le hace es que nunca se planteó como una cuestión que debía ser, que era normal, que era pensar, que era considerar a la que es una mayoría en la población, sino que es esta especie, y yo creo que en esto sí que es fácil que uno tenga experiencia en ese tipo, que estos eventos que son tan naturales y que han acompañado a la humanidad en toda su existencia, siempre se transforman como si fuera un evento especial o una concesión que se le hace a la trabajadora, y no hay una cultura de que estas son cuestiones relevantes, incluso como señalabas tú, ahora la gente no quiere ni tener hijos, todo tiene que ver con este tipo de cosas, que el sistema no está hecho tampoco para que se pueda tener fácilmente familia, o hijos, o gente a cargo de uno. El último término que sale mucho en este tipo de sesiones, y que es importante que lo entendamos bien, que lo podamos entender de una misma manera, es la idea de la perspectiva de género. No sé si han escuchado mencionar lo que es la perspectiva de género. Esa es una herramienta analítica que la plantean los feminismos y que es una pregunta bien
bien, o sea, no es una cuestión compleja, sino que es decir, ante cualquier objeto cultural, como es el derecho también, preguntarse si impacta de una manera distinta a hombres que a mujeres. Eso es todo. Un poco como la idea de la discriminación indirecta, que es algo que parece que es neutral y somos capaces de ver que afecta más o golpea de una manera diferente a un grupo y no a otro. Y en este caso la pregunta es de hombres respecto a mujeres. Les voy a poner algunos ejemplos para tratar de demostrar que esto ha cubierto distintos tipos de políticas, de ámbitos, sobre todo para que no nos vayamos para nada, en ningún caso con la idea de que cuando hablamos de género y trabajo tenemos que hablar de temas de mujeres, como protección a la maternidad, acoso sexual necesariamente. La perspectiva de género ha sido un avance bien importante y sobre todo en la idea del diseño de las políticas públicas, porque es, por ejemplo, lo que permitió ver algo tan concreto como los cinturones de seguridad, descubrir que se testeaban en cuerpos masculinos, entonces eso explicaba por qué las mujeres suelen salir más malheridas de los accidentes de tránsito que los hombres, porque había un sesgo de género en su fabricación, porque se fabricaban con modelos de cuerpo masculino y no femenino. En la industria farmacéutica esto se aplicó mucho porque se demostró que los fármacos se testean en ratas machos, y los científicos las testean en ratas machos porque dicen que las hembras les alteramos la normalidad estadística por la menstruación. Pero eso hacía que los remedios produjeran efectos colaterales negativos en las mujeres porque no estaban pensados para, en este caso, cuerpos femeninos. O sea, porque aquí hay una dimensión que es biológica y muchas veces que es cultural. O sea, hay una parte que pueden ser diferencias por el dato sexual y el otro es todos los estereotipos que asociamos a la idea de hombre y de mujer. Incluso ya en otro nivel, y aquí fíjense que esto lo vamos a ver en algunos casos laborales, el sesgo de género, la forma de relacionarnos, demostró que en la atención primaria la consultante es la mujer, porque la mujer es la administradora de la salud familiar, entonces la que llama, la que pide la cita, la que sabe cuál es el remedio, va con el vaso de agua. La mujer es la administradora de la salud de la familia y eso demostró que era una de las causas por las que los hombres vivían menos, porque se responsabilizaban menos y tenían menos control de su propia salud. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Es solo para que no, porque si bien vamos a ver un tema que es sobre todo el acoso sexual y la violencia en el trabajo, esto no es necesariamente hablar de temas que tengan como que lo asociemos a lo femenino, sino que, por ejemplo, en materia laboral, un caso histórico de perspectiva de género es el contrato a tiempo parcial, que en los años 90 se vendió como el gran contrato que iba a permitir la inserción, esto en Europa, la inserción laboral de las mujeres y de los estudiantes. ¿Por qué se decía que, y así se vendía, y por eso estuvo muy de moda, que era, esta es la herramienta para que las mujeres se incorporen al trabajo? ¿Alguien se anima a cuál será la explicación? Para que puedan seguir en las actividades en la casa. ¿Ah? Para que puedan seguir con ambos roles, con el tradicional y claro, ya solo decirlo así demuestra un sesgo de género, porque si ese es el instrumento para las mujeres, es porque es la mujer la que tiene que compatibilizar los cuidados con el trabajo. O sea, y estamos hablando de los años 90, no es... ¿Y qué hizo la perspectiva de género? No solo poner de manifiesto eso, sino que dijo, bueno, y es tanto lo que la mujer se incorporó por medio del contrato a tiempo parcial, que el resultado es que sus derechos de seguridad social son proporcionalmente inferiores a los de los hombres. Porque si yo trabajo a tiempo parcial, todos mis derechos son proporcionales a ese tipo de contrato.
y entonces terminaba con mujeres al final de su vida productiva con la mitad de los derechos de sus compañeros. Y entonces eso responde a la pregunta de la perspectiva de género. Una política que parece neutral, el contrato a tiempo parcial no dice que es un contrato para mujeres, pero si se aplica intensamente en un grupo, eso produce resultados que tienen sesgos de género. A propósito de lo mismo, Escucho súper bajito. también ha hecho que se adapten cuestiones que nadie estaba preparado, pero tanto en los servicios públicos como en las empresas, los protocolos del MinSal que dice, lo primero fue proteger a los grupos de riesgo. ¿Quiénes son? Mayores de 60 o 65 años. Segundo, las embarazadas. Las mujeres con hijos menores de 5 años. ¿Ya? Y de alguna manera también es producto de la, digamos, de la actitud tradicional respecto al, porque no ha existido la posibilidad de que el hombre y la mujer acuerden quién de ellos va a usar uso de esta posibilidad de teletrabajo, por ejemplo, si el hombre o mujer, sino que se parte del supuesto, y esto lo digo por los protocolos del MinSal, los dictámenes de Contraloría, hasta la misma inspección del trabajo. ¿Okay? No digo que no estoy haciendo un juicio, sino que estoy simplemente describiendo. Describiendo. Que es un tema que dentro del análisis que tú haces, que es súper estructurado, esto es un tema también nuevo, que hay que desde la perspectiva que lo plantea, también te lo tienes que analizar. Yo no tengo, no sé, mi formación más en el sentido es más tradicional, ¿no? Simplemente lo planteo para efectos de tenerlo presente en los análisis. Sí, mira, a propósito de eso, ¿sabes qué? Para que veamos un caso también en que hay una muy buena argumentación de género y que pasa por otros problemas, porque el jueves vamos a centrarnos, como les decía, en el tema del acoso sexual y otras violencias que no tienen que ver necesariamente con la dimensión sexual, pero que sí tienen que ver con el género. ¿Ustedes recuerdan que cuando se extendió el postnatal, se crea el postnatal parental, bueno, aparte de decir que de ahí sale el dato de que en Chile un 1% de los padres se toma esa parte final del postnatal que la mujer le puede ceder, o sea, a propósito de lo que tú decías, por eso me acordaba, que tiene que ver con el tipo de, o sea, si los instrumentos que se diseñan todavía están hechos de manera que es la mujer la que le tiene que ceder y no es un derecho autónomo del padre. Es difícil que el derecho incentive cambios culturales porque el dato irrebatible es que los hombres no se toman esa parte del postnatal y no cuidan a sus hijos ni siquiera en la parte final en que ya no es tanta la dependencia biológica de la madre. Pero aquí se produjo un caso bien interesante que se analizó con perspectiva de género y que se llevó incluso hasta el sistema internacional, porque si recuerdan, el postnatal se aplicó al sector público también, el postnatal parental. Y el postnatal tiene un tope en las remuneraciones. Un tope que siempre se ha aplicado y que en el sector privado nunca ha sido polémico, pero que cuando se incorporó al sector público generó una gran polémica porque produjo una merma en los salarios más altos de funcionarias, sobre todo las que reclamaron fueron las fiscales del Ministerio Público y las juezas. Incluso que les significaba reducir a 1/3 su remuneración. Y entonces plantearon el problema internamente, lo llevaron a tribunales, y esto fue argumentado con perspectiva de género, pasando por muchas de las cosas que hemos dicho hoy día, y lo alcanzamos a ver y yo creo que lo dejamos ahí para comentarlo, pero y así ven un video y no es solo escucharme a mí, así que... Bueno, lo que van a ver es
la defensa, que se hizo en una audiencia de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana le dio audiencia a las fiscales para que plantearan su caso. Y porque en esas audiencias se analizan los argumentos, se escuchan los argumentos del Estado denunciado y se busca llegar a arreglos. Antes de que decidan si es que esto se lleva a la Corte Interamericana, que es donde Chile ha tenido varias condenas internacionales. A ver, la gracia que tiene también el ver esta audiencia es la visibilización que le da a un caso, porque tiene que haberse agotado la instancia nacional, la instancia interna para que se pueda llegar al sistema internacional. Pero es una estrategia de litigación que hay que tener en cuenta porque le da mucha visibilidad pública. Vamos a analizar después cómo le había ido a este caso en el país. Compartir sonido computadora. ¿Me están viendo mi pantalla o no? ¿Sí? Ya. Se ve, sí. Parte en inglés, pero rápidamente pasa a castellano. First Vice President, Commissioner James Cavallaro. Further to the right, former President, Commissioner Tracy Robinson. To my left, I have Commissioner Paolo Vanucci, who is the person in charge of our unit on economic, social, and cultural rights. I am Rosemary Antoine, the current president of the commission. Please proceed. Ah, yes, I should have mentioned that. That's true. You need to put on your mic, please. Ahí, okay. Ahí, ya. Buenas tardes, señores comisionados. Agradecemos la invitación de esta comisión. Antes que nada, me presento, soy Ana Fullerton, abogada. Me acompaña una dirigente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y una víctima y su pequeña hija, que también es víctima. Para introducir, queremos exhibir un vídeo. Mayra, soy fiscal adjunto en el Ministerio Público, donde se concentra el ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Tengo 3 hijos en la actualidad. Aritmética. Mi nombre es Luz Adriana Celedón Bulne, yo soy abogado, tengo 40 años, actualmente soy juez de familia. Además de mis 3 primeros hijos, fui mamá de un 4.º hijo. Mi nombre es Marianela Contreras Arias, trabajo en el Ministerio de Minería y me casé y tengo actualmente 2 niños, una de 2 años y el otro de 4 meses. Para poder compatibilizar la vida profesional y la de mamá ha sido un poco complicado. Esta mañana anuncié al país un proyecto de ley que apoya y protege algo tan maravilloso como la familia, la maternidad y la infancia. Parental me pareció súper bueno para las mujeres porque era un avance,
en cuanto al tiempo del apego que tú tienes con el bebé. Para mí el hecho de saber de que iba a poder estar tranquila en mi casa por casi 6 meses con mi guagua, para mí era maravilloso. Eso nosotros consideramos, las mujeres chilenas, que es una discriminación a la maternidad. Pero si miramos lo que ocurre en el sector público, esa discriminación se agrava. El legislador lo que hizo fue decir: a todos los funcionarios públicos en este país les vamos a mantener sus remuneraciones a cualquier evento en caso de licencia médica, salvo que tengan una guagua, porque ahí en el periodo postnatal parental les vamos a aplicar un tope en su remuneración y les vamos a descontar toda la diferencia. Me encuentro con que la ley a mí me iba a ser tremendamente gravosa porque me iban a quitar cerca del 70% de mi sueldo. Y además constituye una discriminación en relación al resto de los funcionarios públicos, porque mientras yo puedo estar en una licencia por postnatal parental recibiendo menos de la mitad de mi remuneración, puedo tener un compañero, funcionario público, que se quebró un pie o que tiene una licencia psiquiátrica por más de 4 meses, 5 meses y va a recibir su remuneración total. Nosotros consideramos en el fondo que esta ley es discriminatoria con las madres que recibimos una remuneración mejor. No tengo por qué yo ser discriminada porque estudié más, porque quise ser profesional, porque quise estudiar una carrera de 6 años y queriendo ser mamá. Que son jefas de hogar, es decir, que no están casadas, que no están en pareja y han tenido que tomar decisiones muy dramáticas, como es, por ejemplo, el renunciar a este postnatal parental, es decir, a estos segundos 84 días. Y entonces se nos pone en una muy fuerte encrucijada. Usted quiere recibir su sueldo, renuncia al postnatal parental. Yo renuncié al postnatal parental con mucha pena, en el fondo, porque yo económicamente no podía solventar esto. Puedo tener ayuda en el jardín infantil o la sala cuna, pero yo me lo estoy perdiendo y él se lo está perdiendo. Él se está perdiendo estar con su mamá, porque él también tiene los mismos derechos que cualquier otro niño. Es una discriminación para con nuestros hijos que no pudieron nacer, que nosotros los trajimos al mundo y que necesitan de nosotras independientemente de lo que nosotros se nos pague como remuneración. La ley en el fondo desincentiva a las mujeres como yo a tener más hijos. O sea, muchas colegas dijeron, pucha, no voy a poder tener más guagua. Es decir, en Chile van a haber niños con distintos derechos en relación a poder estar con sus madres, en relación a su amamantamiento, en relación a su apego. Y eso es gravísimo. No podemos crear normas bajo ningún punto de vista que lesionen esos derechos que son los más importantes para construir una sociedad sana. En Chile, la maternidad no tiene un tratamiento positivo, entendida como un bien social, pues los permisos prenatal de 12 semanas y postnatal también de 12 semanas están sujetos al gravamen de un tope en su financiamiento, de modo tal que las mujeres que deciden ser madres, al hacer uso de estos permisos, se empobrecen junto con su familia en la medida que su salario supera el tope. Por ejemplo, una mujer que es médico en una clínica, un arquitecto de una inmobiliaria o una ingeniera en una minera, que son profesionales cuyos salarios generalmente superan ese tope, solo recibirán hasta cuando hagan uso de sus permisos de maternidad, lo que profundiza la segregación ocupacional en razón de género. Por eso mismo nos sorprende que en el informe de esta comisión del año 2011, llamado
trabajo, educación y recursos para las mujeres, se señala que Chile ha informado que los permisos de maternidad tienen una cobertura del 100% del salario, circunstancia que a lo menos es parcialmente efectiva, porque en la medida que se trate de mujeres solo cuyos salarios no superan ese tope. Chile, en este sentido, tiene ratificado un convenio internacional de 1952 sobre protección de la maternidad, pero no ha ratificado el convenio 183 de la OIT, que establece mejores condiciones respecto de la maternidad, y justamente el tema que convoca esta audiencia. En el sector público esto no era así hasta octubre del año 2011. Pero porque los permisos de maternidad eran financiados en un 100% por el Estado. Sin embargo, en esa fecha se crea el llamado permiso postnatal parental, que extiende el postnatal inicial a todas las mujeres en 12 semanas adicionales, haciendo un total de 24 semanas. Pero incorpora al sector público el tope de financiamiento del salario. Por tanto, el legislador, teniendo la oportunidad de igualar a todas las mujeres, lo que hizo en vez de aquello fue incorporar este gravamen extendiendo a las mujeres del sector público y extendiendo en definitiva a todas las mujeres el empobrecimiento en 3 meses más. Entonces, en nuestro sistema aparece el Estado ante los organismos internacionales, suscribiendo convenios internacionales y aparece respetando los más altos estándares en lo que se refiere a protección de la maternidad. Pero vía interna genera mecanismos que en definitiva, cuando se trata de aplicar en términos prácticos esos permisos, suponen incentivar o profundizar la desigualdad de las remuneraciones y la segregación ocupacional. Este problema puede ser mucho más grande de lo que estamos hablando en esta audiencia, porque desconocemos la cantidad de mujeres afectadas debido a que, si bien tenemos certeza que afecta a todas las mujeres del sector público que superan el tope en el salario, existen miles de trabajadores en el Estado en trabajo precario, contratadas ellas a honorarios o en contratos formalmente transitorios, que no se les reconoce contractualmente como sujetas de estos derechos. Todo lo anterior se agrava porque históricamente todos los trabajadores de Chile no han tenido acceso al juez natural, se les ha excluido y se les ha negado expresamente, y a la tutela judicial efectiva, relegándolos a decisiones de autoridad que convalidan la vulneración de sus derechos. En este sentido, señores comisionados, sabemos que es un tema que estamos tratando que interesa a toda la región, por lo tanto vamos a acompañar un informe de la Red Pro Bono de las Américas sobre licencia de maternidad y solicitar a esta comisión que el Estado genere información a lo menos sobre cuántas mujeres en Chile del sector público y privado han hecho uso del permiso postnatal parental y cuánto ha sido la merma de sus remuneraciones. Beatriz se hace referir en extenso a esta temática. Gracias, buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Beatriz Silva, yo soy dirigente de la Asociación de Fiscales. Y vengo a esta comisión a entregar antecedentes de la discriminación que sufren las mujeres profesionales en mi país cuando eligen ser madres. Perdón, ahora sí. Estas mujeres son mujeres que han logrado traspasar barreras históricas de discriminación. Son mujeres que han logrado educarse y que a través de su esfuerzo y sus propias capacidades han accedido a el mundo laboral y han logrado altos salarios o cargos directivos. Estas mismas mujeres, cuando eligen tener hijos, enfrentan una nueva barrera. ¿Qué pasa? La maternidad en Chile, lejos de ser vista como un bien social, se transforma en una carga para las mujeres. Y esto es a través de la legislación, porque toda licencia maternal implica una pérdida en el salario de estas mujeres. En el sector público, aparentemente, existe igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que es una situación, por cierto, deseable. Existe además el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones cuando se hace uso de una licencia médica, con una sola excepción, el permiso parental, es decir, las 12 siguientes semanas que se han establecido ahora por esta ley y que hacen las 24. Esto genera dos efectos que han sido perjudiciales. Uno, este permiso parental no lo toman los hombres, eligen no tomarlo porque tiene una merma en su salario. Segundo, este permiso parental ha generado que un porcentaje de mujeres que no pueden resistir el impacto de esta merma simplemente no lo tomen. Y este es el caso, sus señorías, del Poder Judicial y del Ministerio Público específicamente. Viendo el Poder Judicial y el Ministerio Público esta colisión de derechos que se produce entre el derecho de recibir su remuneración íntegra y el derecho de cuidar a su hijo recién nacido,
estableció la siguiente aparente solución: la renunciabilidad de este permiso. Por lo tanto, ha puesto en la propia víctima, en la mujer, el decidir cuál derecho se le va a conculcar: el de su remuneración o el cuidado de su hijo. Decida usted. Esto, evidentemente, lejos de solucionar el problema, ha profundizado la discriminación que sufren las mujeres. Esto, entendemos, es una violación evidente al principio de no regresividad. Es decir, como el nuevo derecho que me otorga la ley se percibe por la víctima como perjudicial, entonces se me hace imposible ejercerlo. No lo ejerzo simplemente. Esta norma entendemos que tiene como trasfondo una evidente visión patriarcal de la sociedad. ¿Y por qué señalamos esto, comisionado? Porque el ingreso económico de la mujer se percibe en Chile como un ingreso suplementario. No se entiende que la mujer pueda ser el sostén de su familia. Se entiende que siempre existe un hombre que se hará cargo de mantener esta familia. Por lo tanto, no es tan grave recortar el salario de la mujer. Pero en Chile, 4 de cada 10 hogares, y estos son datos dados por la presidenta Bachelet en el minuto del discurso del Día de la Mujer, son de jefas de hogar, son sostenidos por mujeres. Esta visión de la sociedad patriarcal exige a la mujer masculinizarse, porque le hace optar entre el acceso a recursos económicos o su maternidad. Y por lo tanto se entiende entonces que a la mujer se le está haciendo una suerte de concesión graciosa por pagarle igual salario que al hombre por el mismo trabajo o por ponerle en un puesto directivo. Esta norma, y con esto ya voy terminando, también discrimina a los niños, porque hace una distinción entre hijos de mujeres profesionales e hijos de mujeres no profesionales. Los hijos de mujeres de más bajos salarios nunca van a tener a su madre enfrentada a la disyuntiva de mantener el bienestar económico de su familia, manteniendo la remuneración íntegra, o quedarse cuidándolos en sus primeros meses de nacido. Sin embargo, este dilema sí ocurre para las mujeres que han alcanzado cargos directivos, que han alcanzado más altos salarios. Y por tanto, estos niños, como Rosario, no tienen asegurado el bienestar que le da, por ejemplo, la lactancia y el apego de estar las primeras semanas al cuidado de su madre y no de otra persona. Entendemos, señores comisionados, que no se puede castigar a las mujeres por haber logrado ser profesionales y de esa manera haber accedido a recursos económicos. La situación de esta norma y la renunciabilidad que han establecido ciertos órganos del Estado es irregular y por tanto solicitamos que el Estado genere información respecto de lo siguiente. Primero, la cantidad de mujeres que a la fecha han renunciado al permiso parental, la cantidad de mujeres jefas de hogar cuyos ingresos se han visto disminuidos por la utilización del permiso parental y la cantidad de hombres que lo han utilizado. Gracias. Con ustedes dejo a Erika. Ya, ven que era todo un planteamiento desde la perspectiva de género. Fíjense que el caso, cuando se discutió el 2011, acá los argumentos que se dieron en el debate público eran, primero, que discriminación sería que este límite no se le aplicara a las mujeres del sector público, que si las del privado lo soportaban porque ellas no, y entonces se hacía ver que era un problema de mujeres ricas. Fíjense a mí me parece que es muy contundente como lo exponen las abogadas, que en el fondo no se trata de eso, sino que iba muy desde el principio, o sea, es decir, esto parte de una concepción del trabajo, en que se entiende que si la mujer trabaja es un accesorio de un trabajo principal que es de un hombre. Y uno que te puede decir, esto está muy superado, pero es que esto acompaña el derecho al trabajo en muchas etapas, en que incluso se despedía primero a las mujeres. Por ejemplo, en Alemania existían reglas para que primero se despidieran a las mujeres y no a los hombres, en esta misma idea de que los hombres eran el sustento principal de su casa y que las mujeres siempre trabajaban por ayudar al marido, pero no como un trabajo autónomo y con las mismas razones que podía trabajar un hombre. Pero como queda muy poquito, yo solo plantearé una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que esto nunca fue un problema en el sector privado? Y en cambio, ni bien se presentó en el sector público y llegamos directo al sistema internacional. Yo creo que por el nivel de remuneración en el sector privado
la posibilidad de las mujeres de acceder a más cargos gerenciales en lo privado es mucho más complicado que en lo público. Al menos el sistema público permite, en teoría, como decía, lo deseable que sea esa igualdad entre igual obligación, igual remuneración, pero yo creo que es que en el sistema privado eso falta mucho por lograr, y creo que es principalmente el tema de la remuneración. O sea, ese es un elemento muy importante que es muy extraño que las mujeres lleguen a esos niveles remuneracionales, entonces el tope no es relevante, pero hay un segundo elemento que a mí me parece que es bien decisivo, que es que estas mujeres están, ¿sí, Pamela? Yo creo que igual es por un tema de que tienen un mayor poder colectivo, en este caso hay asociaciones, que les permitía a ellas, por ejemplo, poder llegar a esta instancia. En cambio, uno que trabaja en el sector privado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos podemos organizar entre las mujeres que, por ejemplo, podrían llegar a tener ese tipo de sueldos? ¿Cómo nos organizamos en grupos y llegamos a una colectividad, por ejemplo? No, es súper difícil. Exactamente, sí, ese para mí es el otro elemento, que ellas están amparadas por sus asociaciones gremiales, y el tercero es que, porque incluso tú podrías estar sindicalizada, pero ¿cuál es el otro problema por el que a lo mejor no estás dispuesta a ir a dar una pelea con tu empleador? Perder el trabajo. Por perder el trabajo. En cambio, en el sector público, por lo menos estas funcionarias tienen esta protección contra el despido, no iban a perder el trabajo por estar llevando esta pelea, porque incluso ya una pelea a alto nivel, porque es el Estado como empleador, o sea, ya estaban denunciando a su empleador, que era el Estado. Pero todos estos elementos que son los típicos, son los pilares del derecho del trabajo, protección contra el despido, organización sindical, estaban presentes acá y explican por qué se pudo llevar el caso. Y bueno, y ustedes saben cómo termina la historia, que es que Chile modificó la norma y se acabó. Pero bueno, quizás el jueves podemos partir de acá un poco los argumentos que ellas usaron, aunque a mí me parece que con esto se redondea un poco lo que yo les intenté plantear, que el derecho del trabajo responde a este modelo, está hecho sobre estos pilares, y eso forma parte de lo que se está cuestionando hoy día, porque parece que es un sistema que no logra satisfacer también a la sociedad tal como es actualmente. O sea, esas normas son cuestionadas por esa razón también. Bien, estamos en la hora, me parece. ¿Sí? Daniela, sumamente interesante, y nos dejas planteado varias preguntas para el día jueves. Recuerden, por favor, que el día jueves vamos a comenzar un poquito antes, 17:45, para terminar de discutir estos temas. Te agradezco, Daniela, y nos estamos viendo entonces el jueves. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche ya. Gracias, chao. Chao.